Bienvenidos a Diálogos desde la Colmena, nuestro espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En nuestro diálogo de hoy conversamos con el doctor en Educación Miguel del Valle Huerga. Bienvenido. Decano de la Facultad de Humanidades y Educación en las universidades de Comillas en Madrid y de Deusto en Bilbao, ambas en España, obtuvo el título de licenciado en Filosofía y Teología. Más tarde, en esta casa de estudios, se gradúa en Educación con mención en Ciencias Pedagógicas y de ahí en adelante obtuvo una maestría en Gerencia Educativa, otra en Administración y Supervisión Escolar, hasta que en 2011 obtuvo el doctorado en Educación. Es profesor asociado en nuestra Universidad Católica Andrés Bello, donde dicta clases en distintas escuelas de esta institución. Le reitero la bienvenida. Muchas gracias, Mariana, un placer estar aquí. Ahora sí, el inicio de nuestra conversación. Para comenzar a revisar nuestros temas, es quizás bien interesante enmarcar la trascendencia, la importancia de la Facultad de Humanidades y Educación en nuestra universidad. Bien, la Facultad de Humanidades y Educación es una facultad originaria, nace prácticamente al calor del nacimiento de la propia UCAP. La Católica está cumpliendo 60 años, la Facultad de Humanidades ya cumplió 56 años. Por consiguiente, es una de las primeras inquietudes de la universidad naciente que florezcan los estudios humanísticos, ¿no? En este momento, la facultad tiene 5 carreras que ofrecen: Psicología, Comunicación Social, Letras, Filosofía y Educación, en 3 sedes diferentes, ¿ya? En Guayana, en Caracas, en Coro, también en Los Teques, hay una extensión de la Escuela de Educación. Y en este momento la facultad goza de, digamos, de fortaleza propia, tiene más de 6.000 estudiantes distribuidos en las diferentes carreras. La Escuela de Educación tiene 7 menciones, ¿okay? Son históricas. Por consiguiente, estamos frente a un logro histórico muy importante para la universidad. Pienso que la Universidad Católica no se entendería a sí misma sin la promoción de las humanidades y la educación. Esto es un tema que vamos a tocar en profundidad porque nuestro mundo ha cambiado mucho. Cada vez uno se preocupa más por ver cómo algunos campos como el científico son comúnmente abarrotados por estudiantes en las universidades del mundo entero, las telecomunicaciones que tienen tanta vigencia, y cómo quizás otros temas uno siente, usted nos va a corregir eso y nos va a decir si eso es verdad o no, se han descuidado quizás porque la gente se está ocupando ahora más del día a día y menos quizás de la trascendencia. Eso lo vamos a ir revisando poco a poco. Por eso le pregunto, en este momento, frente a todos estos retos, ¿cuáles son los objetivos inmediatos y a futuro de la facultad? Yo creo que recuperar en primer lugar la vigencia de las humanidades, ¿no? Como tú muy bien afirmabas, la sociedad posmoderna ha entrado en una especie de vértigo hacia la aceleración por la técnica, la tecnología, etcétera, ¿no? Las ciencias, ¿no? Y eso ha ido desplazando paulatinamente el prestigio de las humanidades, que es histórico, ¿no? Por consiguiente, uno de nuestros primeros objetivos sería recuperar un poco la vigencia de las humanidades, ¿no? Las humanidades tienen fortalezas propias, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que en este mundo tan tecnificado sigue siendo imperiosamente necesario encontrar sentido a la existencia. Y eso lo da más bien el estudio humanístico, ¿no? Sigue siendo necesario producir personas de gran calado existencial, y la oportunidad de reflexionar, de ser creativo, de innovar, proviene del campo de las humanidades, ¿no? Sigue siendo necesario, por ejemplo, conocer a fondo al ser humano, con el que te vas a encontrar, no importa la profesión que tengas, ¿no? Probablemente un administrador de empresas, un gran gerente, tenga que comprender la naturaleza humana, y eso solamente es posible si se dedica a profundizar en ella, y esta oportunidad te la dan los estudios humanísticos, ¿no? Por consiguiente, los estudios humanísticos tienen fortaleza propia para de nuevo reposicionarse en un mundo tan tecnificado como el que tenemos.
Se lo pregunto además porque hay algunas preconcepciones de nuestra época, por ejemplo, el tema económico, ¿no? Sí. ¿Cuánto gana una persona que se desempeña en el ámbito científico, económico, socioeconómico, que también hay carreras de esa rama en nuestra universidad, y cuánto gana un humanista? Profesor, Sí. eso es un detalle muy importante. Sí, es uno de los efectos del poco aprecio social se traduce en la no compensación adecuada de los esfuerzos de los humanistas, ¿no? Cuando me plantean esta pregunta, sobre todo cuando la pregunta viene del círculo de estudiantes, etcétera, que tienen dudas al respecto, Sin duda. yo trato de defenderme diciendo explicándoles que, digamos, el valor de mercado de tu oferta profesional lo pones tú. ¿De acuerdo? Es decir, tu calidad profesional, la capacidad que tendrás para ofrecer a la gente algo valioso, finalmente te colocará donde tienes que estar. Es decir, no hay por qué sentirse victimado por un mercado que desvaloriza la oferta educativa y, en consecuencia, retribuye muy escasamente el esfuerzo de los educadores, ¿no? Frente a esto, la reacción del propio educador es clave para reposicionarse y revalorizar su oferta en ese mercado. Yo tengo plena confianza en que eso va a ocurrir. Yo tengo un particular cariño por la escuela de educación porque siento que, bueno, pasamos por las mejores manos de los mejores profesores que tiene este país en esta universidad, muchos de ellos con una formación además fuera de la comunicación, para los que estudiamos periodismo, en la docencia, para que esos conocimientos que muy bien tú adquiriste en tu escuela de comunicación fuesen correctamente impartidos a tus estudiantes. Entonces uno siente que quizás la historia y la sociedad ha sido muy ingrata con los educadores, particularmente con los educadores. No solamente los que nos forman en nuestra primera etapa de la vida, en la educación básica, media y diversificada, sino también con el profesor universitario. Ha logrado, o cómo lograr, mejor dicho, que la sociedad comprenda la importancia que tiene el educador, el papel real de un buen maestro de vida y de aula en la vida de los seres humanos. Cierto. Una de nuestras preocupaciones es justamente promocionar un poco más agresivamente, en el buen sentido de la palabra, la carrera de educación, ¿no? Y en esa preocupación por reposicionar esta profesión, insistimos en esta idea, ¿no? El maestro es la pieza clave que explica, que media entre el proyecto de vida personal y el éxito profesional, ¿no? En todas las profesiones, como tú muy bien apuntabas, si no hay un maestro, ¿ok?, no es posible el ascenso de una persona, no es posible la esperanza de una persona, profesionalmente hablando, ¿no? Si la familia venezolana no se convence, no se autoconvence de la imperiosa necesidad de suscitar vocaciones y de promover vocaciones hacia las carreras docentes, yo creo que culturalmente el país está al borde de la quiebra, ¿ok? Necesitamos recuperar, y para esto las políticas públicas son claves, necesitamos reposicionar profesionalmente al docente, pagarle bien sus servicios, incrementar el aprecio, la estima social por lo que hace, por cómo lo hace, apoyarle afectivamente, psicológicamente, materialmente en las escuelas, etcétera, ¿no? Creo que la sociedad debe reaccionar frente a esto y recuperar el derecho de los ciudadanos por una mejor educación que pasa por la figura clave del maestro. La enseñanza de las humanidades acá no está en declive según su diagnóstico. ¿Qué está ocurriendo con esto? ¿Cuál es la proporción de estudiantes que año tras año han ido ingresando a la facultad respecto a los que ingresan a otras facultades? Sí. Ciertamente la estadística habla de un decremento de las vocaciones a la carrera docente, ¿no? En general a las carreras humanísticas y particularmente a la docencia, ¿no? De hace unos años para acá, pongamos 10 años para acá, nuestra matrícula estudiantil se ha reducido prácticamente en un 50%, ¿de acuerdo? Y hoy por hoy hay muy pocas señales para pensar que esta tendencia se va a revertir, ¿no? Bueno, sin embargo, seguimos haciendo esfuerzos porque creemos fervientemente en la necesidad de recuperar este mercado profesional, seguimos haciendo esfuerzo para reposicionar la vocación docente, y la prueba es nuestra presencia permanente en las comunidades educativas, en los centros escolares, promoviendo la carrera entre los bachilleres, etcétera.
El momento actual que vive nuestro planeta requiere siempre muchas explicaciones. Muchas explicaciones que tienen que ver con los campos de las humanidades. El filósofo tiene una manera de comprender y explicar el mundo. También lo hace un periodista. También lo hace un maestro desde su aula de clase. También va la gente al psicólogo, quizás hoy más que nunca, a tratar de comprender lo que está pasando. Ello por citar algunas de las disciplinas que están comprometidas en esto y que vienen de lo que está reunido, agrupado en la facultad. ¿Cuál es el papel de las humanidades en este momento? Mire, yo fundamentalmente creo en esto, ¿no? Yo creo que la libertad individual cobra carta de ciudadanía social cuando el individuo, la persona, se siente en capacidad, por ejemplo, de ejercer su libertad, de poner en práctica su creatividad, de apostar por la innovación, ¿ok? Y esto solo es posible, y lo sabemos, cuando la persona ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de contemplar una obra de arte, de leer un buen libro, ¿okay? De dilucidar mentalmente sobre una tesis de naturaleza metafísica, por ejemplo, de profundizar en la naturaleza del ser humano, ¿no? Es decir, cuando el individuo recupera su naturaleza humana, su rostro humano, ¿ya? Y con eso claro se vuelca sobre cualquier otra actividad profesional. Creo que esta es la clave, ¿ya? Que nos permitirá reposicionar el sentido de la humanidad, porque es sentido de propia existencia en la sociedad actual. El tema que estamos tocando en este momento, que es la vigencia de las humanidades, a mí también me genera alguna duda saber quizás qué tan de la mano va el estudio humanístico con lo tecnológico, es decir, nos estamos sirviendo de la tecnología, por ejemplo, para el acceso al conocimiento. ¿Qué tan democratizado está esto? Ello porque, bueno, hay gente que, como nosotros, pues nos costaba mucho conseguir un libro antes para poder estudiar. Hay gente que pues quizás no tiene los recursos económicos para tener acceso a tanta literatura que a veces es tan necesaria. Esa es una de las cosas que me gustaría saber, cómo están ustedes adecuándose también a esto que tiene que ver con la tecnología. Bueno, en este momento la facultad toda, y particularmente la Escuela de Educación, está en un periodo de reforma curricular, ¿no? Que va un poco más allá de un cambio maquillado de pensum, ¿no? ¿En qué sentido, no? Sabemos que a nivel mundial hay tendencias, como las que tú acabas de sugerir, hacia la mundialización, hacia la democratización de los saberes, hacia la inclusión de nuevas tecnologías, como acceso sin fronteras a todo tipo de saber, etcétera, ¿no? Entonces, la apuesta decidida de la facultad es abrirse a estos ámbitos, ¿no? Apostar por el futuro, con el espejo retrovisor mirando a los valores fundantes, pero abiertos a las nuevas tendencias. No podemos llegar tarde, no podemos perder el tren de la historia, ¿no? Si queremos mantener liderazgo intelectual en la sociedad actual, tenemos que montarnos sobre estas nuevas tendencias. Esa es nuestra apuesta y estamos trabajando decididos en ese sentido. Me queda poco tiempo para despedirlo, pero quería una reflexión final acerca de esto. Una sociedad sin capacidad de abstracción difícilmente puede entender valores como libertad, democracia, progreso. Puede saber muy bien cómo va el día a día, cómo se llena la cartera para pagar la comida en la casa. Las humanidades son una puerta a ese mundo abstracto necesario para que los valores puedan comprenderse. Exactamente, son la puerta, ¿no? Quienes laboramos en la universidad y hemos hecho de la profesión docente nuestra profesión porque es nuestra vocación, sabemos muy bien que el perfil del egresado no puede estar sustentado en el aprendizaje de 4 fórmulas para actuar en un nicho laboral, ¿no? Sino que debe haber un sustento, algo más firme, ¿no? Un fondo que sustente esa praxis, ¿no? Que dé a esa praxis un sentido de vida, ¿no? Y una dirección vital. Y eso lo da la reflexión que proviene del ámbito humanístico. Por eso, en cualquiera de nuestras carreras, la base humanística, que todos los estudiantes ven en los primeros semestres fundamentalmente, y al final en los estudios que hacen sobre ética profesional, es clave, ¿no? Irrenunciable para nuestra universidad. Encantada de conversar con usted en esta ocasión. Un placer, Mariana. Así hemos llegado al final de este diálogo desde La Colmena con el doctor en Educación Miguel del Valle Huerga, decano de la Facultad de Humanidades y Educación. Para mayor información sobre todos estos temas puede usted visitar nuestra página web www.ucap.edu.be. Complacida y encantada de servirle.